Ok, hermanos, yo creo que hemos sido bendecidos también ya en esta noche por todo lo que ya ha pasado en el servicio, ¿verdad? Los agradecimientos, el especial, todo lo que hemos escuchado, hermanos, yo creo que ha sido algo muy bonito, algo muy especial. Y como alguno de los hermanos dijo, pues gracias a Dios por la comida también que vamos a comer. Sí, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Y qué bendición, hermanos, porque a veces dicen que alrededor de la comida se hace un bonito compañerismo. De otra manera a veces no nos reunimos, ¿verdad? Pero quiero que abran su Biblia, hermanos, en San Juan capítulo 8. Estamos recordando, hermanos, como decía el pastor, en la reseña que estaba diciendo acerca de la independencia de nuestro México, nuestro país. Estamos recordando, hermanos, que hace ya un poco más de 2 siglos que nuestro país se independizó de los españoles. Y recordando aquellos héroes como Hidalgo, Morelos, Allende, estos hombres, incluso había algunas damas que estuvieron involucrados en todo el movimiento de ese tiempo, hermanos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta libertad hoy en día. Y, hermanos, es un momento para recordar y gracias y darle la gloria y la honra al Señor porque podemos disfrutar, hermanos, de esta libertad. Ustedes han visto tantas noticias de cómo países están cerrados completamente a la palabra de Dios, como Corea del Norte y otros países donde no se puede predicar libremente. Pero, hermanos, qué bendición estar aquí, poder sentarnos así en una forma más diferente y poder abrir nuestra Biblia, poder compartir, hermanos. Es un privilegio eso y gracias a Dios por eso. Vamos ahí en San Juan capítulo 8, hermanos. En el versículo 31, vamos a ver este versículo 31, hermanos, y una vez que lo encuentren vamos a hacer una pequeña oración para poder compartir el mensaje. ¿Ya lo hallaron, hermanos? Amén. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Si podemos recordar un poquito, hermanos, lo que dice en Juan 14:6, nos habla de que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que él estaba dejando muy claro, hermanos, es que la única forma de llegar al Padre es a través de la verdad. Y esa verdad es Él. No es una religión, no es una iglesia, no es otra cosa, hermano, más que una persona, que es Cristo. Y cuando conocimos a Cristo, hermano, los ustedes que ya recibieron a Cristo en su corazón, desde ese momento, dice, hemos conocido la verdad. Y la verdad nos hace libres. Pero hay algo más aquí, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. La verdad es que la palabra de Dios, hermanos, conforme vamos conociendo más de ella, esa verdad, con su palabra, nos va haciendo libres de muchas cosas. Ahora, hermanos, la esclavitud no solamente son cadenas, ¿verdad? Que tenemos aprisionados las manos con cadenas, sino la esclavitud, hermanos, como dice el Señor aquí, es el pecado. Él dice en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Esa es la esclavitud de la que habla el Señor aquí. La esclavitud, como dije, no solo son cadenas, sino que es el pecado. Nuestras maneras de pensar, hermanos, que a veces tenemos, nuestras costumbres, nuestros prejuicios que traemos. Y, hermanos, eso significa que mucha gente, incluso muchos cristianos, viven en esclavitud todavía. Porque fuimos salvos, gracias a Dios, pero la verdad es que venimos arrastrando muchas cosas del mundo a veces, y eso nos esclaviza para que no podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. Nos tiene esclavizados, estancados, para que no podamos cumplir lo que Dios quiere para nosotros. El Señor quiere hacernos libres. Ahora, quiero que vean, hermanos, en Salmo 119. Es un versículo muy interesante. Salmo 119, en el versículo 44, hermanos. Versículo 44 del Salmo 119. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, dice, porque busqué tus mandamientos. Hermanos, aparentemente ahí hay una contradicción. ¿Cómo se puede ser libre? ¿Cómo podemos decir que tenemos libertad si estamos sujetos a los mandamientos? Pero la verdad, hermanos, es que la palabra de Dios dice que buscando los mandamientos de Dios somos verdaderamente libres. Y qué contrario a lo que el mundo piensa, hermanos. Pero en realidad eso es la verdadera libertad. El salmista dice, guardaré tu ley siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad verdadera, hermanos, no significa ausencia de reglas o ausencia de mandamientos. Nunca es así. La verdad es que es todo lo contrario, hermanos. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, los puso con una serie de reglas ahí para que de alguna manera eso les permitiera disfrutar la presencia de Dios y disfrutar toda la creación, hermanos. Pero desgraciadamente, cuando Satanás obró ahí y entró el pecado, la gente volvió a esa, o empezó a tener esa esclavitud, hermanos, que hoy en día se ve a través del pecado. La libertad, hermanos, todo lo contrario, la libertad solo se encuentra en los mandamientos de Dios. Amén. No existe libertad verdadera fuera de los mandamientos de Dios, esa es la verdad. No lo hay. El salmista dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermanos, mientras más conozcamos de este bendito libro, la palabra de Dios, más el Señor nos hace libres de muchas cosas. El Señor me ha sanado de tantas cosas también que yo traía del mundo, hermanos. Y todavía a veces, incluso ya en el ministerio, hay muchas cosas que Dios me ha enseñado, me ha cambiado para hacerme libre de muchas cosas. Porque la verdad, hermanos, es que si permanecemos en su palabra, eso nos va a ayudar, hermanos, a no ser esclavos. Quiero que vean, hermanos, también en Gálatas, regresen conmigo en Juan capítulo 8 todavía, hermanos, vamos a ver algo ahí. Juan capítulo 8. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
casi como que se escucha ahí, como que si nosotros nos oyéramos nosotros mexicanos ahí, que alguien nos dijera, ustedes son esclavos todavía, pero ¿cómo nos dices que somos esclavos si hace 200 años ya tuvimos nuestra independencia? Casi eso lo estaban diciendo los judíos, linaje de Abraham somos. Dice, ¿cómo pues dices tú? ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Pero la verdad, hermanos, es que hay mucha esclavitud todavía. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, vean conmigo, hermanos, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Somos libres en Cristo, amén. El Señor si nos ha perdonado nuestros pecados, usted le ha recibido a Él como su Salvador personal, usted es libre. Pero la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros los cristianos no hemos aprendido a disfrutar esa libertad y no dejamos que el Señor verdaderamente nos haga disfrutar o nos haga vivir esa libertad que Él nos ha dado, porque Él nos hizo libres realmente. Nos libró de todo el pesado yugo del pecado. Y vamos a ver aquí, hermanos, en Gálatas 5, dice, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto sucede, hermanos, cuando ya siendo salvos, estando en las cosas de Dios, en el camino de Dios, viniendo a la iglesia y aprendiendo más de su palabra, de repente, hermanos, todavía a veces hay una tendencia a querer volver al pecado, a volver a las cosas del mundo. Hermano, dice la palabra de Dios, afírmate en la libertad porque Cristo te hizo libre. Hay que creer a la promesa de Dios de que Él nos ha dado esa libertad. Pero la verdad es que cuando no le creemos, otra vez queremos volver al yugo de esclavitud, del pecado. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13 todavía, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, hermano, nuestra libertad a la que fuimos llamados, pero dice, no debemos de usarla como pretexto para hacer lo que queramos, porque es ahí donde verdaderamente volvemos a la esclavitud. Y otra vez, hermanos, estamos no disfrutando la verdadera libertad. Ahora dice, servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, cuando no aprendemos a amarnos unos a otros, o cuando no hemos aprendido a amar, hermanos, la verdad es que todavía somos esclavos de ese sentimiento, esa forma de practicar. Y muchas veces, hermanos, eso nos impide servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Porque ¿sabe qué es servir a Dios, hermanos? Es servir a gente. Porque Dios no va a bajar y se va a sentar ahí y le va a decir, sírveme a mí. Nosotros diríamos, con todo gusto, Señor, pero siempre y cuando, si no fuera un hermano a quien estamos sirviendo, ahí luego vamos a decir, no, Señor, eso no es servirte a ti, yo estoy sirviendo al hermano. Pero el servir a Dios, hermano, es servir a otros. Muchas veces, hermanos, cuando no hemos aprendido a amar, no vamos a aprender a servir, hermanos, a servir a Dios. Porque servir a Dios, hermanos, es servir a otros. Amén. El Señor es lo que nos ha mandado, hermanos, servir a otros. Él en su presencia física no va a estar aquí esperando a que le lavemos los pies.
pero sí nos ha mandado, hermanos, a servir a nosotros también, a nuestro prójimo. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, y fíjense cómo usa la palabra mordéis, y cómo lo usamos, ya se están mordiendo los hermanos unos a otros, ¿verdad? Sí, como si fueran los policías que dieron mordida, ¿no? Pero dice, pero si os mordéis, ¿y cómo qué lenguaje usa Pablo? A mí me parece que nos conoce a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Si ya son independizados, ya son independientes y todavía, miren, todavía quieren morderse. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. No hay nada más triste, hermanos, cuando dos hermanos se pelean. Y cuando, fíjense los padres, qué tristeza sentimos cuando los niños o los hijos se pelean, ¿verdad? Que no se siente bien. Ahora imagínense a Dios cuando nosotros como hermanos en Cristo nos peleamos. Eso no debe ser, ¿verdad? Pero muchas veces sucede. Ahora, el cristiano, hermanos, que es libre, sabe amar realmente. Y cuando nosotros aprendemos que nuestra libertad, hermanos, incluye, hermanos, no ser tropiezo a los demás, creo que hemos aprendido un poco de lo que es verdadera libertad. Nuestra libertad, por así decirlo, tiene límite a donde yo no le sea un tropiezo a mi hermano en Cristo. Amén. Amén. Porque, hermanos, yo creo que Dios nos dio una libertad de conciencia. Y hasta ese es uno de los distintivos que nosotros los bautistas tenemos, la libertad de conciencia. Pero también, hermanos, no tiene nada de malo el decir que si Dios me creó y me hizo, Él tiene todo el derecho de gobernar mis pensamientos y mi manera de decidir, porque Él me hizo. Soy libre por su gracia y porque nos dio una libertad de conciencia, pero también Él tiene todo el derecho de gobernar mi vida porque Él me creó. Amén. Él me hizo. Y esa es la idea, hermanos, que choca mucho con nuestra naturaleza porque no queremos hacernos la idea de que un día vamos a dar cuentas a Dios. Pero Dios tiene un propósito, hermanos. Ahora, quiero mencionar algunas cosas nada más, dos cositas. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, debemos meditar un poco, que hay ciertas cosas que nos detienen para servir a Dios. Yo no sé cuál sea su caso, cuál sea su vida, con qué está batallando, de qué cosas usted no ha sido libertado, por así decir. Pero hay dos cosas nada más que quiero mencionar, hermanos, antes de terminar. Y está en 1 de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. El apóstol Pablo dándole un consejo ahí a Timoteo, su discípulo, sobre cómo tratar a los hermanos en la iglesia. Y también, hermanos, dándole unos consejos acerca de su servicio a Dios. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si usted quiere servirle a Dios, hermanos, tiene que pedirle a Dios que le ayude a quitar los prejuicios que hay en su vida. La palabra prejuicio viene de prejuzgar, ¿verdad? Es dar un juicio antes de conocer las cosas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted no ha venido o no se ha entregado de lleno a las cosas de Dios
porque alguien le dijo lo que va a pasar si usted se entrega de corazón o se entrega de lleno a las cosas de Dios. Vamos a suponer, hermanos, ¿por qué alguien no diezma, no da su diezmo? Por dar un ejemplo, porque ha escuchado opiniones allá prejuzgadas de lo que hacen con el diezmo y piensan que el pastor se lo queda con todo. ¿Lo ha escuchado eso? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando traemos esos prejuicios, nos detenemos de obedecerle a Dios, porque simplemente no estamos libres de todo eso. Traemos muchos prejuicios y por eso no servimos a Dios muchas veces. Los prejuicios. Hay muchos cristianos también que no se rinden a ser misioneros porque piensan o les han enseñado sus padres o otros cristianos que los misioneros sufren de mucha hambre y están muy delgados y que van a comer chango allá en aquel lugar donde Dios los va a mandar a predicar, ¿sí? O que están ahí pobrecitos sufriendo y sus hijos casi muriendo de hambre y dicen, yo no voy a entregar a mis hijos, a mi familia por servir a Dios, yo lo estoy llevando al suicidio, dicen. Y por eso muchos no entregan su vida, no rinden su vida a servir a Dios como misioneros o servir a Dios de tiempo completo. Muchas veces traemos esos prejuicios. Esa es la verdad. Y por eso, hermano, no servimos a Dios con toda la plenitud como Él desea que le sirvamos. Algo nos está deteniendo. Yo creo, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí podemos decir, tenemos un prejuicio, algo que lo está deteniendo a usted. Hay muchos temores que usted trae a lo mejor para entregar su vida. Pero ¿sabe qué le hace falta? Amar a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo vamos a vencer, hermanos, nuestros temores si no aprendemos, hermanos, a amar al Señor como Él quiere? Bueno, el que ama no se avergüenza. Usted, si podemos poner, hermanos, un ejemplo del mundo, por así decirlo, usted vea a un jovencito allá del mundo que le gusta una muchacha, ¿verdad que ahí está el muchacho y no le importa que le vean platicando con la muchacha y hace no sé qué tantas cosas, payasadas para quedar bien con la muchacha, y él en el fondo está diciendo, ¿qué me importa lo que digan los demás? Yo quiero quedar bien con ella, porque tiene un sentimiento hacia ella. La verdad es que cuando nosotros, nuestro amor hacia el Señor es genuino, hermanos, ¿qué nos para? Nada, hermanos, nada nos detiene. Esa es la verdad. En el amor no hay temor. Ahora, quiero que vean, hermanos, también Filipenses capítulo 3. Filipenses, hermanos, capítulo 3. Otro versículo, hermanos, que también nos enseña aquí de que hay cosas que nos detienen, hermanos, para servir al Señor. Ya vimos que son los prejuicios los que a veces nos detienen para servir al Señor. Pero el Señor dice, quiere que seamos libres de todo eso. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Unos versículos muy conocidos. Seguramente lo ha escuchado, a lo mejor el pastor ya y en muchas cosas ya les ha predicado esto, pero dice el versículo 13, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean lo que el apóstol Pablo dice, hermanos. Una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás, el pasado.
y me extiendo a lo que está adelante. Creo que cuando Pablo, hermanos, estaba diciendo estas palabras, él tenía muchas cosas en su mente, hermano. Él ya como un apóstol, ya como un siervo de Dios, ya en el camino de Dios, ya siendo un predicador, él se acordaba tal vez de muchas cosas que él hizo antes de conocer a Cristo, cómo él perseguía a la iglesia, cómo él perseguía a los cristianos y los forzaba a blasfemar. Tal vez muchas cosas él traía en su mente y recordaba y decía, yo no soy digno de poder servir al Señor. Y tal vez él luchaba mucho con ese pensamiento, hermanos, como muchos de nosotros. Tantas cosas que hicimos en el mundo, pero Pablo tomó una decisión y dice, voy a hacer una cosa, tomo una decisión, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Dice, quiero mirar hacia adelante, ya lo que pasó, ya el Señor me lo ha perdonado, dice, y ahora yo quiero servirle. Y hermanos, vemos las cosas que Pablo hizo, hermanos. ¿Alguna vez usted se ha sentido como Pablo? ¿Comprende el cómo muchas veces nos sentimos, de cómo le habíamos fallado al Señor y cómo mucho tiempo nosotros anduvimos en el mundo? ¿Recuerda? Tal vez los adultos sí, tal vez los niños, los jóvenes no, porque ellos no vivieron mucho en eso, pero hermanos, qué gran bendición el poder ahora estar en el camino de Dios. Amén. Debemos servir a Dios, hermanos, siendo libres del pasado. ¿Sí? Hay cosas del pasado que nos están deteniendo. ¿Qué le detiene a usted? ¿Qué puede ser lo que le está deteniendo a usted? Gracias a Dios por los hermanos consagrados, y yo veo cómo Dios ha bendecido la iglesia. Siempre que vengo veo gente diferente, hermanos, gracias a Dios. Y nosotros ahorita estamos pasando por una situación difícil en la iglesia. Tenemos muy poquitos después de tener varios, ya un buen número. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque yo veo cómo, a pesar de que algunos hermanos se van, ustedes están aquí siempre, gente nueva. Gloria a Dios por eso. Hermanos, gloria a Dios por los hermanos que ganan almas y están trabajando. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos de dejar del pasado para poder servirle bien a Dios. El pasado, a lo mejor tuviste un fracaso en tu vida y tú dices, no, yo no puedo servirle a Dios, no soy digno de servirle al Señor. Pero hermanos, Pablo era un asesino y él le sirvió a Dios cuando él una vez, ya habiéndose arrepentido, él sirvió al Señor con todo su corazón. No existe un pecado de la cual no podemos dejar atrás, porque el Señor ya lo perdonó. Si es que realmente creemos que Jesús nos ha perdonado, ¿amén? Amén. Porque Él ha perdonado todo. Ahora podemos ser libres y poder servirle a Él. Quiero que vean, hermanos, en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 22, hermanos. Amén. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que sucede, hermanos, cuando solamente oímos la palabra de Dios, pero no hacemos. ¿Sí? Muchas veces venimos a la iglesia, pero sí oímos, o puede ser que ni siquiera oímos, sino nada más venimos a ver qué moscas hay ahí en el techo, pero no estamos poniendo atención.
y salimos igual. Dice, solamente hay que, dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No te engañes. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, sabemos que nuestro espejo es esto, amén, la palabra de Dios. Usted se mira en el espejo en la mañana, ¿verdad? Sí, cuando se despierta generalmente, ¿verdad? Y va al espejo. ¿Y cómo se mira? ¿Sí? Se mira despeinado, sí, con lagañas tal vez, ¿verdad? Ok. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro espejo y ahí podemos ver, hermanos, en qué estamos fallando. Y necesitamos ir constantemente al espejo, amén, para que podamos, hermanos, ser libres de muchas cosas. Porque si usted no se mira en el espejo, ¿cómo se va a quitar esa espinilla que tiene en la cara? Amén. Imagínense, todos los demás ven lo que usted puede tener en su cara y nadie le dice. Qué feo se siente, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, es ese espejo. Necesitamos ir a ello. Siempre, siempre, hermanos. Para que de esa manera, hermanos, ser independizados de muchas cosas que nos detienen para servir a Dios. Ahora, estoy por terminar, hermano, nada más dice aquí la última parte del versículo 25, hermano, dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, hermanos, la palabra bienaventurado, sabemos que quiere decir, hermanos, dichoso, 7 veces dichoso, doblemente dichoso, un montón de significados tiene, pero lo que sí podemos saber es que quiere decir dichoso, amén. Pero hay otro significado que podemos darle a la palabra bienaventurado y es feliz. Amén. Y hay muchas versiones de la Biblia que dicen feliz el hombre que hace esto. Hermano, ¿no es eso lo que el mundo está buscando hoy en día? La felicidad. ¿Verdad que sí? Ahora, la palabra de Dios dice cómo puede ser feliz, ahí está la fórmula. Pero la verdad es que muchas veces la gente no quiere los métodos para ser feliz, pero la Biblia dice la obediencia. Si solamente eres oidor, pero no hacedor, no aprendes a disfrutar la vida cristiana. Y por lo tanto no vas a ser feliz en lo que haces. Pero el que es hacedor, dice, será feliz o bienaventurado en lo que hace. Quiere decir feliz, pero más que feliz. Como diciendo, qué feliz es el hombre que es un hacedor de la obra y no tan solamente un oidor. Por eso es que muchas veces cuando aprendemos mucho conocimiento, pero no practicamos, hermanos, nos hacemos muy inmaduros, muy como deformes espiritualmente, como aquellas personas que tienen más larga una mano que otra, o un pie más gordo que el otro, o algo así, pero muchas veces así estamos. Pero hermanos, ¿quiere usted ser un cristiano feliz, que disfruta la vida cristiana y disfruta el camino de Dios y el servir a Dios? Tenemos que aprender, hermanos, qué es la libertad. ¿No es esa la esencia del mensaje de Dios? Amén. No es lo que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No fue eso lo que dijo? Amén. Pero está diciendo, hermanos, yo quiero darte vida, no solamente la vida eterna, sino una vida en abundancia aquí, para que la disfrutes
y disfrutes tu servicio a mí y tu glorificarme a mí y tu servirme a mí para que lo disfrutes y puedas ser feliz. Eso es lo que yo quiero. Una vida plena, eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero ¿cómo podemos disfrutar una vida plena si no somos libres de muchas cosas? Y recuerden, hermanos, ese fue el propósito por el cual Dios creó a Adán y Eva. Él quería tener una comunión con su creación, con Adán y Eva. Pero el pecado entró y se rompió esa comunión. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en su vida y en la mía. Y ese es el propósito de mandar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos y un día estar con Él. Amén. Esa es la esencia de todo lo que Dios quiere. Sí, obedecerle, y podemos obedecerle, hermanos, ya sea que nos den con una reata o unos barrotazos y qué sé yo, pero sí es cierto, podemos obedecer así, pero qué mejor es obedecer disfrutando y siendo feliz en lo que estamos haciendo. Amén. ¿No es eso más bonito? ¿No es eso lo que el mundo desearía? Amén. Amén. Eso es la libertad, hermanos. Podemos aprender a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Muchas veces ignoramos mucho de esto, hermanos, pero yo creo que Dios quiere que usted y yo tengamos una vida plena, una vida de plenitud, una vida pues de felicidad en su servicio a Él. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Quiero agradecerle, Señor, por su pueblo aquí reunido, porque han puesto su mirada en usted, en su palabra. Señor, oro para que usted bendiga, Señor, aquellos que tal vez están aquí y no han recibido a Cristo como su Salvador. Bendiga, Padre, la invitación. Simplemente ahí donde está en su lugar, dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con usted, le ha concedido libertad y esta noche especialmente nos concede el escuchar su palabra, recordarnos que nos ha permitido su bendición y su gracia. Quizás usted tenga que pedirle al Señor que le ayude a dejar algunos prejuicios para poder realmente ser feliz. Si usted no ha conocido a Cristo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, necesita tenerlo. Pero necesita hacer un análisis de su vida y ver todas esas ataduras que usted tiene y pedir perdón por sus pecados. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su misericordia, Señor, y gracias por su amor. Gracias por su bondad. Gracias por su palabra, Señor, esta noche. Que nos recuerde, Señor, las bendiciones que usted nos ha concedido y sus propósitos para nuestra vida. Mientras el pecado nos ata a tantas cosas, Señor, usted nos llama para que podamos ser realmente libres. Mi Señor, nos encomendamos en tus manos. Te ruego por cada uno aquí presente. Haz prosperar tu palabra, Señor, en nuestros corazones conforme tu voluntad y bendice a su siervo, Señor, que esta noche ha venido para compartirnos su bendición. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.